¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Jairo. La verdad es un honor estar acá. Sé que son palabras que pueden parecer de cortesía, pero nada, agradezco a la decana la invitación, particularmente a Ana, que compartimos muchos cafés en Pamplona, y a Jairo, que lo conozco ahora y en verdad tiene razón la doctora Portugal al catalogarlo de líder natural. Y nada, y también es un orgullo estar acá con María Teresa Laporte, que fue mi decana durante mi estancia en Pamplona. En verdad es un orgullo estar, nada, que al menos en el papel seamos las conferencias académicas a su altura en el papel. Bien, el tema propiamente es, se me ocurrió ponerle así, política sin corbata. Como ven, mi nombre es tan largo como el nombre del seminario. Es un tema complejo, difícil, esto no es una excusa a las cosas que voy a decir, pero es difícil sobre todo porque en nuestros países, bueno, yo ya lo viví en Chile, pero al menos en los países de ustedes, seguramente en el mediano plazo, más tardar, van a tener una presidenta mujer, por ejemplo. Y seguramente en todos los países de ustedes hay ya mujeres políticas que andan dando vueltas ahí y muy fuerte. Así que yo por otro. Es por él. Ahí, sí. Bien, igual como dijo ayer la profesora Laporte, yo aquí no intento hacer grandes conclusiones ni nada, sino básicamente abrir un debate en el tema de la mujer o los estereotipos que se generan de la mujer en política. Bien, en primer lugar aquí tenemos imágenes de las 12 mujeres que hoy encabezan de algún modo, ya sea como presidenta, primer ministro, canciller, encabezan sus respectivos países. Creo que no se me escapa ninguno. Claro, si quisiéramos hacer un ejercicio sencillo, que se ha hecho muchas veces, podríamos quedarnos con esta diapositiva y decir, bueno, hay un patrón bastante común, ojo, esto se ha hecho a nivel académico, hay un patrón bastante común, la gran mayoría comparte corte de pelo, redondez de cara, distintos rasgos físicos, todas y cada una de ellas tienen una forma de comportarse, una forma, en algunos casos más evidentes que en otros, etc. Pero bueno, creo que eso sería un ejercicio un poco sencillo, pero bueno, se ha hecho y es posible hacerlo, pero creo que a veces puede ser un poco injusto. Bueno, Dilma, la famosa Dilma Rousseff, es quizás nuestra última sorpresa, que si bien no ganó en primera vuelta, es altísimamente probable que gane en segunda vuelta. La tercera en la primera vuelta también fue una mujer, ecologista, verde. Es muy interesante lo que está pasando en Brasil y lo que va a pasar en Brasil, y en verdad es una lástima que no haya brasileños acá, al menos representación estudiante, porque probablemente el hecho de que Dilma sea mujer reaviva la novedad que trajo la elección de Lula, y que ya no es novedad, que venga un sindicalista de la nada a ser presidente, bueno, ya no es novedad. Pero claro, que ahora venga una primera mujer, eso es novedad. Y más encima, adoptada políticamente por Lula, tiene todo lo que tiene Lula y además tiene la novedad de ser mujer. Muy interesante. Ex guerrillera, a diferencia de su mayor contrincante, ella tomó la vía armada en contra de la dictadura de los 70, separada, tiene un hijo, ¿qué más? Bueno, y es hija, pero se ve con evidencia en los spots electorales, hija política de Lula da Silva. Yo veo a esta señora y me acuerdo de Michelle Bachelet, contactos con el terrorismo, con grupos terroristas que había en Chile, casada 2 veces, separada 2 veces, 3 hijos de 2 padres distintos, hija política de Ricardo Lagos. O sea, la figura es calcada. Pero bien, a la hora de hablar, porque claro, yo esta conferencia la podría titular Estereotipos de género en política. Bien, claro, y eso
ustedes ponen en internet o ponen en cualquier fuente de documentación académica gender stereotypes o estereotipos de género, y está repleto de estudios académicos. Es importante, y esto fue parte de lo que hice en mi tesis doctoral, definir primero y aclarar los conceptos de estereotipo y el concepto de género. Vamos primero con el concepto de estereotipo. Quizás, claro, en esa imagen está el estereotipo número 1, ¿no? Bien, haciendo un poco de historia, la bibliografía académica ha tratado el tema de los estereotipos desde hace mucho. El primero en introducir el concepto de estereotipos, que ustedes ayer en las presentaciones manejaban a diestra y siniestra, el primero fue Walter Lippmann en 1922. Bien, Walter Lippmann publica un libro famosísimo, que si no lo han leído, les exijo que lo lean, no les recomiendo, les exijo que lo lean, se llama Public Opinion, opinión pública. Muy difícil conseguirlo en español, pero bueno. A diferencia en Google Books, está gratuito para descargarlo ya de toda la humanidad. Bueno, hay Walter Lippmann, que es un autor que escribió este libro y desde entonces fue, por decirlo de algún modo, sepultado y no vuelto a estudiar hasta recién finales de los 80, comienzos de los 90. Siempre se le mencionaba simplemente como una referencia, como el primero que habló de estereotipos en las ciencias sociales. Bien, Walter Lippmann se basa en lo que es la teoría del conocimiento clásico, neoplatónico como él solo. De hecho, parte su libro con un trozo del libro séptimo de la República de Platón, en la cual se describe la famosa teoría de la caverna, que les suena, ¿no? ¿Sí? Bien. La teoría del conocimiento clásico. No conocemos las cosas tal cual son, sino conocemos una imagen proyectada por el fuego de la caverna, y solo conocemos esa imagen porque estamos amarrados y supuestamente algún día seremos liberados y podremos conocer las cosas tal y como son. Bien, Walter Lippmann decía que entre el individuo, entre ese tipo que está amarrado en la caverna y el entorno, existen lo que él denominó el pseudoentorno. Bien, y en ese pseudoentorno se generan pseudoeventos. El pseudoentorno es todo lo que ustedes conocen. Ayer algo dije en algún comentario de alguna de las presentaciones, no recuerdo cuál. Creo que es la de Venezuela, creo. Pero no lo sé. Nadie puede conocer las cosas tal cual son. Este es algo muy largo de decir, pero creo que se entiende al menos la base de lo que estoy diciendo. Nadie puede conocer las cosas tal cual son, sino solo puedo conocer finitamente. ¿Bien? El conocimiento es finito, mis sentidos son finitos, por lo tanto no puedo conocer las cosas tal cual son, y menos nosotros, periodistas, podemos comunicarlas tal cual son, si no podemos conocerlas tal como son. Bien, ahí Lippmann introduce el concepto de estereotipos. Los estereotipos son este pseudo entorno que se genera entre nosotros y la realidad. Y él dice que es una imagen ordenada y más o menos coherente de lo que es la realidad. Más o menos coherente porque, claro, cuando yo hablo de una manzana, todos ustedes se imaginan una manzana, pero no la misma. Pero todos sabemos lo que es una manzana. Cuando les digo que piensen en un elefante, todos están pensando en lo mismo que yo. Pero alguno de ustedes se está imaginando a Dumbo, yo me estoy imaginando a la elefanta Fresia del zoológico de Santiago. Cada uno se está imaginando una elefanta, lo que sea, pero sabemos lo que es un elefante. Walter Lippmann es interesante porque introduce el concepto de ficción. ¿Bien? Son ficciones. Estas cosas que conocemos, estos estereotipos, este pseudoentorno, es una ficción. Es muy interesante porque hoy por hoy cuando se habla de ficción se piensa que se está hablando de una mentira. No. La ficción es verdad, es realidad. Bueno, y por ahí va otra línea de estudio que es la comunicación política y la ficción, a través de la ficción audiovisual. La ficción audiovisual se ha adelantado a muchos sucesos que están pasando en la actualidad. 33 mineros rescatados en Chile. Bien, en la década de los 40, Kirk Douglas protagoniza El Gran Carnaval, película que se trata de un minero atrapado y los medios de comunicación hacen un festín con él. Bueno, eso lo vimos ayer en la realidad.
tal cual. Bien, los estereotipos para Lippmann son personales, precisamente porque cada uno conoce la realidad por sí mismo. No son neutrales, precisamente porque los conoce un sujeto. No son neutrales. Son economizadores. Y esta es la gran ventaja que tienen los estereotipos. Economizan el conocimiento. Si nosotros quisiéramos conocerlo todo tal cual es imposible. Seríamos incapaces. Estaríamos sobrepasados y estaríamos totalmente desbordados de información. Y una forma de economizar, de comprimir ese conocimiento, es como un archivo zip que tenemos dentro del cerebro, son estos estereotipos. Son defensivos precisamente porque me permiten tener opinión sobre muchos temas que yo no conozco directamente. No sé si alguno de ustedes ha estado en las pirámides de Egipto, pero todos sabemos qué son las pirámides de Egipto y podemos hablar algo sobre las pirámides de Egipto. Evidentemente sabe mucho más quien ha estado en las pirámides de Egipto y las ha visto mientras huele el horripilante olor que sale de la ciudad del Cairo. Bien, por ejemplo. Pero si uno la ha visto solo por fotografía, bien, puede hablar de las 3 pirámides, pero a modo general. Y son firmes, pero no inmutables. Y esto se vio ayer en las exposiciones. Precisamente lo que queremos es destruir estereotipos que estén en nuestras mentes. Ahora bien, existen distintos tipos de estereotipos. Walter Lippmann básicamente dice que existen 2 tipos, los temporales y los espaciales. Como saben, son las 2 dimensiones de comunicación más importantes en la cual se puede basar cualquier teoría coherente en la comunicación. El tiempo y el espacio. Existen los estereotipos temporales, por ejemplo el cronológico. Bueno, claro, estamos nosotros, antes estaba Simón Bolívar y hace mucho tiempo atrás estaban los griegos y los romanos. Bien, todos juntos, allá, nada, a ver, hay una distancia de siglos y siglos entre ellos y a veces uno se le pierde cuando ve historia. Claro, uno dice, bueno, todo esto fue antes del muro de Berlín. Esto fue después del muro de Berlín, pero como que aglutina todo en un periodo que fue aparentemente de solo un año antes de la caída del muro, que es absurdo. También y se hace una reducción del tiempo, por ejemplo. Después, Lippmann habla de un estereotipo muy simpático, que precisamente se llama el estereotipo simpático, que en Chile se da mucho. Cuando yo hablo de mi familia, siempre digo que soy hijo del expresidente de, o sobrino del ministro de, pero jamás digo que mi abuelo llegó a Chile porque asesinó a alguien en Berlín y tuvo que escapar, entonces llegó como un refugiado, se escapó, vino de Polizón y acá estoy yo. No, claro, siempre es un estereotipo simpático. Siempre que se hace el árbol genealógico, se potencian esas ramas que son simpáticas. Las antipáticas se dejan un poco de lado. Por eso, por ejemplo, en Chile tenemos, ustedes van a Chile y todos son, yo vengo de familia argentina, todos los chilenos son familiares de algún u otro modo de la única santa chilena. Todos. Es una cosa impresionante. 16 millones de personas es familiar de una santa chilena. Una cosa fascinante. Después están los estereotipos espaciales. Bien, está el numérico. Se descarriló un tren en India y murieron 600 personas. Bien. No entendemos. No logramos captar lo que son esas 600 personas. El ejército de no sé quién derrotó a un ejército que lo superaba por 20 veces el número de soldados. Bueno, eso no lo podemos imaginar, simplemente podemos suponer cómo fue. Y después está el clásico estereotipo que es el espacial. Bien. Por ejemplo, ha habido muchas réplicas del terremoto en Chile y cada vez que hay una réplica en Santiago me escriben todos mis amigos españoles diciendo ¿y cómo estaban los mineros? Bueno, pero es que hay 800 kilómetros, nos separan con mineros. Los mineros no sintieron nada. Bien, pero se reduce todo. Hay una historia muy buena, no la cuento ahora porque se haya ido Matella, pero en España, un amigo común nos dijo, bueno, ya que se van a Chile, ¿por qué no me llevas este sobre a Ecuador? Claro, el tipo hizo una